las últimas semanas hemos venido conversando, hemos venido estudiando en el marco de una serie de enseñanzas que hemos denominado Tras los Pasos del Maestro sobre el discipulado. Y hace 8 días el pastor Gabriel nos enseñó sobre la ley, pero no solamente nos enseñó sobre la ley y la enseñanza de Jesús alrededor de la ley y la óptica que el Señor Jesús nos presenta sobre la ley, sino que nos dejó una tarea. ¿Quién recuerda cuál era la tarea? Muy bien, aprendernos los mandamientos. Entonces quiero que hagamos un ejercicio así súper rápido, sencillo, y entre todos vayamos nombrando los 10 mandamientos. ¿Cuál es el número 1? Muy bien, muy bien. Amarás a Dios, y hay otras versiones que dice, no tengas otros dioses además de mí. Número 2. No te hagas imagen. Muy bien. Número 3. Y ahí como que la tarea va fallando. No uses el nombre del Señor en vano. Muy bien. Número 4. Acuérdate del día sábado. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos años. Número 6. No matar, no matarás. 7. No cometas adulterio. 8. No robes. Muy bien. 9, ya vamos llegando. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y 10. No codices la casa de tu prójimo. Bueno, muy bien. La idea de esta tarea no es solamente memorizarnos por sí solo los mandamientos, sino que podamos reflexionar sobre ellos y llevarlos a la práctica. Y hoy, de manera especial, vamos a profundizar en uno de esos mandamientos. Jesús, a partir de la enseñanza que el pastor Gabriel nos dio hace 8 días, empieza a ahondar en los mandamientos, en la ley, y empieza a enseñarnos cómo Él ve la ley y cómo la podemos llevar a la práctica en el día a día y de una manera sencilla. Y hoy vamos a profundizar en uno de esos, el número 6, no mates. Vamos a aprender juntos cómo Jesús nos enseña a ver este mandamiento y cómo nos enseña a aplicarlo. Puede que en principio tú digas, bueno, pero yo no tengo nada que ver con ese mandamiento, o sea, yo lo he cumplido, yo no lo he violado, yo no he matado a nadie, no le he quitado la vida a nadie. Bueno, pero hoy vamos a ver que la Biblia nos confronta y nos muestra que de una u otra forma tú y yo hemos tenido que ver con ese mandamiento. Ya lo vamos a ver. Para eso quiero que vayamos todos a Mateo 5, versículos 21 al 26 y que entre todos leamos este pasaje. Mateo 5, 21 al 26. Dice Jesús allí, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué significa este pasaje? Cómo Jesús nos está enseñando a entender ese mandamiento número 6, no mates, y cómo nos está enseñando a llevarlo a la práctica. Y más aún, cómo nos está confrontando a que tú y yo en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que ver con este mandamiento y no lo hemos cumplido. Lo primero, versículo 21, dice Jesús, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Lo primero que hace Jesús es decir, ustedes, mis discípulos, saben, recuerdan cuál es la ley y saben que allí en la ley quedó muy claro en el mandamiento número 6, que no mate.
Y Jesús con ello no está anulando ese mandamiento, lo está reconociendo y sabe que es vigente. Pero en segundo lugar hace otra cosa nuestro Señor. Versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Lo segundo que Jesús dice acá es, bueno, es totalmente cierto, ustedes han escuchado que no deben matar a una persona. Pero ahora Jesús eleva el estándar y dice, todo el que se enoje. Y a mí particularmente me gusta ir mucho a los idiomas originales de la Biblia, porque eso me permite, y te doy ese tip, nos permite aprender más de lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Nos amplía la comprensión de su palabra. Y en este caso particular, esa palabra enojo significa desde el griego, al punto de que te llenes contra tu hermano de cólera y de ira, con tu cercano, con tu par. Y dice el Señor que eso merece el juicio. Es duro, ¿verdad? Ahí empieza el Señor a enseñar de una manera que nos confronta. Al revisar estas palabras de Jesús, la frase sonaría algo desde el griego como lo siguiente. Pero yo les digo a ustedes que todo el que se encolerice con su hermano, se llene de ira contra su hermano, debe ir a juicio. Quien se llene de ira, quien se enfurezca, quien se deje dominar por la ira y eso le lleve a otras consecuencias. Y eso merece condena. ¿Te identificas? ¿Nos ha pasado? Bueno, a mí sí, particularmente. La afirmación de Jesús al usar ese pero yo les digo, nos muestra que está ampliando la idea, nos muestra que está ampliando el concepto y que está equiparando el quitarle la vida a una persona con la forma en la que yo trato a esa persona frente al enojo, con la forma en la que yo lo insulto, con la forma en la que yo lo maltrato con mis palabras. Está equiparando a ese nivel el mandamiento número 6 con esas acciones en las que tú y yo podemos caer fácilmente. Pero el Señor continúa profundizando para que comprendamos mejor esta idea y su enseñanza. Que incluso el que insulte, y desde el griego eso significa que trate como indigno, como idiota a su hermano, a su par, al que está cercano a él, como que lo trate como que no tiene ningún valor. Y eso merece condena, dice el Señor. Tratar mal a los demás, insultarlos, referirse mal hacia ellos, es no darles un trato digno. Y hemos aprendido también en esta serie de enseñanzas que Jesús nos llama a tratar dignamente a las personas. No tratarlas con base en sus acciones o en sus palabras, sino porque tienen dignidad, porque son creadas por Dios. Entonces, Jesús nos está diciendo, el que maltrate con sus palabras no le está dando el trato digno a las demás personas, un trato digno que tienen por ser creadas por Dios. Y sigue enfatizando con una última palabra nuestro Señor. Cualquiera que maldiga a su hermano, lo trate como insensato, lo haga sentirse como tal, se debe sujetar al juicio del infierno, al fuego del infierno. Y por ese pecado cometido. Y esa afirmación, fuego del infierno, representa básicamente el juicio por el pecado, por infringir una norma que el Señor nos había dado. Toda la afirmación de Jesús está dirigida a que si bien es condenable quitarle la vida físicamente a una persona, Él no está anulando esa verdad. Y Él la condena y enfatiza en ello. Pero hay otra forma en la que tú y yo podemos incurrir en este pecado, en la que tú y yo podemos asesinar a la persona, asesinar su corazón, asesinar su identidad, asesinar su dignidad, su valor. ¿Cómo? Con nuestras palabras. Jesús eleva el estándar. El ser humano puede matar físicamente, pero también puede matar desde el corazón. Y ese tipo de asesinato puede suceder con fácil
frecuencia diariamente. En nuestro día a día podemos caer en ello. ¿Cómo asesinamos desde el corazón? Al no manejar correctamente el mal genio, al dejarnos dominar por el disgusto, por el mal genio, que es un sentimiento normal que experimentamos los seres humanos ante una injusticia, cuando vemos que algo no sucede como Dios llama que suceda, cuando no vemos que las personas amen a Dios, vivan para Dios, sigan a Dios. Eso puede ocasionar en nosotros mal genio. Y eso es un sentimiento normal en el ser humano. Pero lo que Jesús está diciendo acá es que el que se deje dominar por la ira, que ese mal genio vaya a otro nivel, a un punto de ira y de cólera. Y no solamente llegue a ese punto, sino producto de esa ira, producto de esa cólera, maltrate a los demás. Use palabras que dañen la identidad de esa persona. Use palabras que dañen el corazón de esa persona. Quienes hacen esto, puede que per se no hayan empuñado un fusil. Pero Jesús está diciendo que sí han matado la identidad, la dignidad, el valor, el corazón de las personas. Y no solamente eso nos dice Jesús, sino que además al hacer eso hemos fallado delante de Dios. Hemos pecado. ¿Te identificas? Yo sí. He pecado, he cometido este pecado en algún momento de mi vida. Es interesante notar que Jesús no está condenando el mal genio per se. Jesús está condenando que suceda lo que Pablo nos dice en otro versículo más adelante en el Nuevo Testamento, que es Efesios 4:26. Jesús está condenando lo que dice allí Pablo en otras palabras. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Nuestro Señor Jesús está condenando que tú y yo nos dejemos controlar por el mal genio, que nos dejemos dominar por la ira y que esa ira nos lleve a maltratar, a insultar, a maldecir, a tratar mal a otras personas, a dañar su valor y su identidad. Ahora, muchos justifican caer en la ira, dejarse dominar por la ira, con otro pasaje de la Biblia. Y es un pasaje en donde encontramos a Jesús molesto, enojado, porque entra al templo y se da cuenta que el templo lo ha convertido en un mercado. Y él se enoja, se molesta, y eso está ahí en las Escrituras. Pero hay que tener en cuenta, ojo allí con este versículo, que el mal genio del Señor, el disgusto de nuestro Señor Jesús ahí, es en contra de la corrupción que ve materializada en el templo. Es en contra de la injusticia, es en contra de ver que el lugar de adoración hacia Dios lo han convertido en otra cosa. Han destinado otro propósito para ese lugar. Y por tanto, él tiene una motivación correcta y es por el celo de la gloria de Dios. Pero si tú vas a ese pasaje, te vas a dar cuenta que en su mal genio no maltrata, no insulta, no maldice a las personas que estaban en el templo. ¿Te das cuenta? Jesús no condena el mal genio per se, condena que nos dejemos dominar por la ira y que eso nos lleve a maltratar a otros. En palabras de un teólogo estadounidense que ya falleció, que se llamó R.C. Sproul, lo que Jesús está mostrando acá en este versículo es que cualquier abuso verbal hacia otros, hacia la persona que pronuncie ese abuso verbal, merecedora de la condena eterna, porque ha pecado. Eso es lo que dice ahí el mensaje, eso es lo que dice nuestro Señor. La forma en la que manejamos el disgusto también es una forma en la que tú y yo reflejamos en quién creemos. Si tú dices creer en Jesús, si tú dices ser seguidora de Jesús, ser su discípulo, la forma en la que reaccionas ante el mal genio refleja en quién crees, refleja a quién dices seguir. Y esto me recuerda una experiencia que yo viví, que fue muy difícil. Cuando yo estaba en la universidad, en los primeros semestres de la universidad, tenía que ver una asignatura que
era muy pesada, era obligatoria para ver otras asignaturas, tenía 4 créditos y quienes están en la universidad entienden que pues costaba mucho dinero por tener 4 créditos. Entonces el peso de esta asignatura era bastante alto. Yo inscribí la asignatura con una persona y un día en la universidad me encuentro con mis compañeros y me dicen, bueno, Tefi, ¿con quién inscribiste tal clase? Y yo les dije, con tal persona. Me dicen, no, ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué? Y yo, ¿pero por qué? Entonces empezaron a escribirme y a decirme de los rumores que había frente a esa persona. Yo dije, no, pues por ahora yo no he visto nada, pues esperemos. O sea, yo lo tomé como tranquila en ese primer momento. Lastimosamente, tuve que evidenciar que lo que ellos decían era cierto. Y lo peor es que lo tuve que evidenciar en carne propia. ¿Por qué? Esta persona usaba una dinámica con la cual yo nunca estuve de acuerdo y era que nos invalidaba a nosotros como estudiantes frente a lo que decíamos, frente a lo que pensábamos, frente a la forma en la que presentábamos nuestros trabajos, cómo argumentábamos. Y no solamente nos invalidaba, sino lo hacía de una forma que nos maltrataba y lo hacía delante de los demás compañeros. Y particularmente eso lo tuve que evidenciar mucho en mí. Y en muchos momentos esta persona hizo eso. De frente del auditorio de mis compañeros tuve que verme sometida a esos maltratos de esta persona. Y yo recuerdo en muchas ocasiones que yo me paraba al frente a sustentar mis trabajos, con los que había trasnochado, me había esforzado, había leído, había escrito. Y él me miraba mal, despreciaba mi trabajo, me decía cosas que dañaban mi identidad. Y un buen día me dijo, Stephanie, yo creo que usted tiene que retirar la clase porque usted no va a pasar esta clase. ¿Usted qué hace estudiando acá? Entonces todo esto empezó a acumularse en mí. Obviamente a mí me generó eso mucho dolor, pero me daba mucho mal genio que esta persona hiciera eso conmigo. Y entonces yo salía de la clase y salía corriendo y lloraba porque me daba mucho mal genio. Pero así fue pasando el semestre. Estuve en mucho riesgo de perder esa asignatura. Y al final, cuando se acaba el semestre, se acaba la asignatura, mis compañeros me dicen, pero tú ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para nunca responderle? Yo de ti le hubiese dicho esto, yo de ti hubiese hecho esto, yo de ti no me hubiese dejado, me hubiese parado y me hubiese ido del salón, Me daban muchos ejemplos. Y yo recuerdo que yo les decía, no, es que yo no soy así. Y esa forma en la que yo reaccioné para mí fue difícil, pero pude, frente al mal genio, manejar ese mal genio y para la gloria de Dios pude demostrar en quién creía. Lo pude hacer así porque conocía las enseñanzas de mi maestro y sabía lo que él me había llamado a hacer. Y no era responder como mis compañeros me decían. Para la gloria de Dios también, finalmente pasé la asignatura. Fue muy difícil. Fue muy difícil manejar esa situación. Jesús acá nos está haciendo un llamado de atención frente a cómo manejamos el disgusto. ¿Cómo respondo yo frente a una ocasión que me genera mal genio, que no me gusta? ¿Qué palabras usamos? ¿Qué ven los demás frente a nuestra actitud? ¿Ven a Jesús, a nuestro Maestro? Y quiero invitarte a hacer un ejercicio muy sencillo y que cierres tus ojos allí. Solo lo hago para que puedas concentrarte más. No quiero generar incomodidades en ti. Y quiero hacerte unas preguntas y que tú allí con Dios, porque Dios está acá contigo, reflexiones sobre lo siguiente. ¿Tengo ira hacia los demás en mi corazón? Esa ira me ha llevado a pronunciar insultos, maldiciones sobre quienes me ofendieron. Esa ira me ha llevado a dañarlos y atacarlos. Este mes, esta semana, recientemente, tuve un disgusto tan grande que me llevó a insultar a las personas. Los desprecié, los maldije. ¿Cómo contesto a mis autoridades cuando hacen o dicen algo que no me gusta? ¿Cómo contesto a mis autoridades gubernamentales
cuando hacen o dicen algo que no estoy de acuerdo? ¿Cómo me refiero hacia ellos? ¿Los daño? ¿Los ataco? ¿Cómo nos referimos a otros cuando nos ofende algo que hacen contra nosotros? Padres, ¿cómo te refieres a tus hijos cuando te disgustas con ellos? ¿Cómo los corriges? ¿Qué palabras usas? ¿Destruyes tu identidad y valor? Si te dicen una mentira, ¿le dices que te mintieron y le haces ver el error? ¿O les marcas con una etiqueta de mentirosos y así defines su identidad? Hijos, ¿cómo le respondemos a nuestros padres cuando no nos agrada una orden que ellos nos dan o algo que hacen? ¿Los tratamos como ignorantes o idiotas? ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo los hacemos sentir con nuestra actitud? Puedes abrir tus ojitos. Y si identificaste situaciones, personas, vino a tu memoria alguna circunstancia de esta semana, de hace unos años, quiero que lo tengas allí. No vayas a perder de vista eso, mientras seguimos en lo que Jesús nos está enseñando. Versículo 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas a que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ese por lo tanto del versículo allí en Jesús nos permite entender que, Jesús está yendo, teniendo en cuenta allí en mente lo que acabo de explicarles. Es decir, que todo el que maltrate a su hermano con sus palabras y lo insulte, producto de la ira, merece condena y ha pecado. Entonces, ahora deben tener en cuenta que si se disponen a presentar una ofrenda, una adoración a Dios, y ustedes recuerdan que tienen a alguien con quien no han solucionado un problema, a alguien contra quien pronunciaron maldiciones, palabras que insultaron a esa persona, entonces Dios nos dice, para. Cuando acá la Biblia nos dice que va a presentar, o les dice Jesús a sus discípulos que paren cuando van a presentar una ofrenda, básicamente la ofrenda es esas expresiones de adoración hacia Dios. Cuando corremos a adorarle, a alzar nuestras manos, a cantar con nuestra voz, pero también cuando corremos en el día a día a trabajar, a estudiar y a decir, esto lo quiero hacer para tu gloria. Cuando también corro a hablar con Él, a orar delante de Él, pero si tengo algo pendiente con alguien, el Señor me dice, para y recalcula. Recalcula así como los GPS nos ayudan a recalcular. ¿Y qué tienes que hacer? Para ahí y dirígete hacia tu hermano, dirígete hacia esa persona con la que sabes que tienes un asuntito pendiente que tienes que resolver. Cuando hagas eso, cuando chulees esa tarea, listo, ahora sí puedes regresar y presentar tu adoración, tu servicio, tu alabanza, todo lo que le quieres presentar al Señor. Jesús hace un llamado a que antes de acelerarnos, a alzar nuestras manos, a decir que creemos en Dios, a predicar allí en nuestro trabajo, a trabajar allí, decir que eso lo hacemos para la gloria de Dios, tenemos que recordar que si tenemos a alguien allí con el cual no hemos resuelto un asunto, debemos ir primero a esa persona. Para Jesús es importante que antes de correr a Él, resolvamos nuestros asuntos con nuestro par, con el que está cerca a nosotros y al cual nosotros hemos herido con nuestras palabras. Jesús le está hablando a sus discípulos que eran judíos y el judío entendía muy bien que cuando acá Jesús está hablando de entregar un sacrificio, una adoración, eso tenía una finalidad, no solamente adorar a Dios, sino también para el judío la finalidad era que se presentaba esa adoración, ese sacrificio, para restaurar la relación con Dios que se había quebrado por un pecado que había cometido la persona. Y acá lo que está diciendo Jesús a sus discípulos es, asimismo, como ustedes comprenden que deben presentar una adoración para resolver ese asunto entre ustedes y yo, antes de eso, corran y resuelvan los asuntos que tienen pendientes con sus hermanos. Jesús está haciendo un llamado de atención muy fuerte y eleva mucho el estándar.
no es solamente asesinar empuñando un arma, sino es revisar cómo con nuestras palabras hemos asesinado la identidad, el valor de otros. Hemos pecado. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y Jesús nos dice, si has pecado de esa manera, no corras a mí. Primero corre a tu hermano y resuelve el asunto con él. Pide perdón. Para restaurar nuestra relación con él, con Dios, además de arrepentirnos delante de él, debemos correr a nuestro hermano y arrepentirnos delante de esa persona. ¿A quién le hicimos daño? ¿Recuerdas esas personitas, esas situaciones que ahorita vinieron a tu mente? Bueno, vi varias cabezas que dijeron que sí y me alegra mucho. Jesús te hace un llamado al respecto y Jesús te dice, ok, ve a esa persona, pide perdón. Puede ser tu jefe, puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, tu esposa, tu padre, puede ser una autoridad en tu trabajo, tus compañeros de estudio, de colegio, de universidad. Jesús está diciendo que es muy grave el asunto de la ira y las consecuencias que esto puede traer. Y estoy convencida que lastimosamente las cárceles en nuestro país y a nivel mundial están llenas de personas que no controlaron su ira y eso los llevó a unas consecuencias. Pero fuera de las cárceles, nosotros podemos caer también en ese pecado y dejarnos dominar de la ira en el día a día. Hay muchas situaciones que pueden generar el mal genio en nosotros y hay muchas situaciones que nos pueden llevar a la ira. Jesús está diciendo, es importante la reconciliación entre ustedes. Si ustedes dicen ser mis discípulos, si ustedes dicen creer en mí, si ustedes me buscan, entonces es necesaria la reconciliación con las personas que han ofendido. ¿Por qué? Porque eso es un pecado. Ahí lo está diciendo Jesús, no lo digo yo. Y eso representa una barrera, un cortocircuito en mi relación, en mi comunicación con Dios. Y eso se tiene que resolver y también resolverlo delante de Dios. Resolverlo con nuestro Padre y resolverlo delante de Dios. Quiero que nuevamente cierres tus ojos, ya por última vez. Y yo te pido, Espíritu Santo, de Dios, que nos llevas a la verdad, que nos convenzas en este momento. Que traigas a nuestra memoria, Espíritu Santo, esas circunstancias, esas personas a las que hemos ofendido. Que nos convenzas de nuestro error y de nuestro pecado. ¿A quién ofendí, Espíritu Santo? ¿A quién traté indignamente con mis palabras, pero también con mi actitud? ¿Contra quién pronuncié una maldición? ¿A quién le deseé un mal? ¿A quién le dañé su identidad, su valor? Le generé una herida en su corazón. Hay una persona que te hizo algo y eso produjo tu ira, te llenó de cólera al punto de maldecirlo y pronunciar insultos contra él o contra ella. Entonces, si dices creer en Dios, ser un discípulo de Él, Jesús te llama hoy a analizar esa situación y a ir y resolver ese asunto. Tus padres, tus hermanos de sangre, tus vecinos, incluso aquellos que tú no conozcas como tus gobernantes, que hacen cosas que a ti no te agradan y tú pronuncias palabras de maldición contra ellos. Jesús te llama a resolver el pecado con tu hermano porque ese pecado representa un cortocircuito en tu relación con Dios. Ya puedes abrir tus ojos. La otra invitación que Jesús te hace es, si identificaste a alguien, a una persona, planea cuándo vas a ir a hablar con ella. Planea si vas a llamarla, si la vas a invitar a un café. Planea si vas a buscar un lugar tranquilo, un lugar después del trabajo, un lugar después de la clase de la universidad, un lugar en donde, o un momento donde tú estés a solas con tu papá y tu mamá y puedas pedirle perdón, o donde tú puedas estar a solas con tu hijo y pedirle perdón. Planea eso. Es un llamado de Jesús, no es un llamado mío, es un llamado de Jesús. Debes resolver ese asunto con esa persona.
porque de lo contrario hay una interferencia en tu relación con Dios, porque eso es un pecado. Finalmente Jesús en el versículo 25 dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Básicamente Jesús acá está diciendo, es mejor resolver nuestros asuntos con las personas antes de que eso escale, se agrande ese problema y eso nos lleve incluso a repercusiones en contra nuestra. El llamado de Jesús en conclusión es muy claro. Ante el enojo, ante el mal genio, que es normal que puedas experimentar, ¿cómo vas a responder? ¿Qué palabras vas a utilizar? ¿Qué actitudes vas a tomar? ¿Cómo te vas a expresar? Jesús nos está enseñando a no pecar, dañando, asesinando el valor, la identidad, el corazón de las personas. ¿Qué vas a hacer frente a eso? Frente a la ofensa, porque es inevitable, no puedes controlar que alguien te ofenda. Tan fácil como que salgas y un carro te cierre. Ahí eso te puede generar mal genio. A mí eso me genera mucho mal genio. Ahí puedes caer en este pecado que dice Jesús. Y como sé que es tan difícil, no solamente por este ejemplo que te doy, sino por mi experiencia que te conté de la universidad, es muy difícil manejar el enojo en tus fuerzas. Y la mala noticia es que tú sola no vas a lograrlo. Pero, y hay otra mala noticia, y es que si te dejas controlar por el enojo, eso lleva a la ira y la ira lleva a maltratar a otras personas. Y eso es un pecado que merece condena, dijo Jesús en estos pasajes. Pero la buena noticia o las buenas noticias es que esa condena por ese pecado que tú y yo hemos cometido no cayó sobre nosotros, no cayó sobre ti, no cayó sobre mí. Hemos asesinado a otros desde el corazón, hemos dañado su identidad, tal vez en muchos momentos de nuestra vida, o tal vez pocos, pero lo hemos hecho. Y la Biblia dice que quien pagó por ese pecado, quien recibió la condena por ese pecado, fue Jesús, en lugar de que tú recibieras esa condena. Tú merecías esa condena, yo merecía esa condena, porque no solamente fallé delante de Dios por este pecado, sino por muchos más, y merecía esa condena. Pero Jesús, en su amor infinito, se entregó por ti y recibió la condena para que tú así puedas arrepentirte delante de Él, recibir su perdón, recibir su libertad, no caminar en culpa. Y otra buena noticia, recibir una relación diaria, dinámica y viva con Él. Entonces, y eso es un aplauso para Dios, porque Él lo hizo para ti. Él lo hizo para ti, Él te liberó de la condena. Nadie te puede condenar ni por ese pecado ni por ningún otro. No lo hizo el que lo podía hacer. No te dejes que tus sentimientos, que otras personas, que el enemigo traiga condena sobre ti, porque Jesús te liberó una vez y para siempre. Y Él te da la oportunidad de arrepentirte. Y el llamado de Él hoy es arrepiéntete conmigo, pero también con otros. El llamado de Él es que si tú no tienes todavía esa relación viva, dinámica con Él, hoy empieces esa relación con Él. Sola no vas a poder manejar el enojo. Solo no vas a poder controlarte frente a esos asuntos. Necesitas a Jesús y Jesús te capacita. Y hoy te da la oportunidad de que puedas empezar a caminar con Él. Pero es una decisión que solo puedes tomar tú. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Que tengas una relación viva con Él, donde Él te ayude a manejar el enojo, donde tengas llenura de su espíritu y no dejes que la ira te domine, sino tú entregas ese sentimiento al Señor. ¿Cómo te llenas diariamente con Dios? Bueno, opta por una relación verdadera con Él. Opta por diariamente buscarlo en oración y en su palabra. Opta por escucharlo. Así como corres a hacer muchas actividades en tu agenda, corre a los brazos de Jesús para conocerlo. Más de Él en ti, menos
de ti, de tu naturaleza. Pero eso solo lo logramos en una relación viva y dinámica con Jesús. Está en tus manos, es tu decisión y hoy la puedes tomar si así lo quieres. Mi recomendación también es que frente al mal genio, respires profundo y le pidas al Espíritu Santo, guíame a cómo reaccionar en este momento. Guíame y dame sabiduría. Tú eres la sabiduría y puedo correr a la sabiduría a ti. Dame sabiduría en este momento. A veces te va a dar el tiempo para que puedas ir a un lugar, desahogarte delante de Dios, botar todo ese mal genio y regresar a la persona y hablar con calma. Pero a veces no. Y cuando no te da el tiempo, tienes acceso a Jesús. Pero es tu decisión si decides, valga la redundancia, entrar en una relación directa y dinámica con Él. Está en tus manos. Y también puedes identificar qué te genera mal genio. Por ejemplo, yo te cité mi caso. A mí me da mal genio que las personas no cumplan las normas de tránsito. Me cierren o se parquen en la vía y generando trancón o se pasen en amarillo y en rojo, etc. Bueno, si yo ya sé que eso me genera mal genio, puedo planear con Dios porque tienes acceso y tengo acceso a Él. ¿Cómo hago para manejar ese mal genio? ¿Cómo hago si esta situación se me está presentando tan frecuente para no responder con ira, para no responder con malas palabras que dañen a otros? ¿Cómo puedo responder, Señor? Él es la sabiduría y Él te puede guiar a tomar decisión. Quiero que terminemos orando por eso. Y Señor, yo te doy muchas gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias por tu verdad revelada. Gracias porque nos dejaste muchas enseñanzas tan prácticas, tan verdaderas que las podemos llevar al día a día. Y gracias por enseñarnos frente al enojo, frente a la ira. Yo te pido perdón, mi Señor, porque hoy he identificado y me he dado cuenta que he dañado el corazón de otros con mis palabras. He asesinado, Señor, su identidad, su valor, como dignas, porque son creadas por ti esas personas. Perdóname, Señor, porque he pecado contra esas personas, pero he pecado contra ti, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que me llenes de sabiduría, de dominio propio para manejar el enojo. En esas circunstancias que yo sé que me da mucho enojo. Te pido que me ayudes a responder con palabras correctas, que reflejen tu amor, tu palabra, tu verdad, que reflejen las enseñanzas de mi Maestro, a quien yo sigo. Guíame, Espíritu Santo, dame dominio propio y dame de tu ayuda para ir y hablar con esas personas a las que ofendí. Porque así, Señor, puedo resolver mi asunto con esa persona, pero también mi asunto delante de ti porque he pecado. Gracias porque tú no me condenas y tú me perdonas. Y gracias porque eres mi sabiduría, mi guía y mi dirección. En el nombre de Jesús, amén.